poderles saludar nuevamente. Quiero compartir con ustedes la segunda parte del tema Aprendiendo a honrar a Dios. Sabemos que es un tema muy bonito porque es un tema que nos va a edificar, nos va a enseñar a ser mejores personas. Y aparte de que hemos aprendido en el primer tema, si usted no lo pudo ver, yo le pido que usted lo pueda ver. En la parte de arriba va a aparecer un link para que usted pueda verlo y usted pueda usted identificarse con el tema que vamos a ver. En la primera parte yo les enseñaba cómo nosotros podemos aprender a honrar a Dios. Es importantísimo este punto porque cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros sabemos quién es Dios, lo valoramos, le damos una alta estima al Señor, Dios nos va a enseñar que cuando nosotros lo sabemos honrar a Él, se nos hará más fácil honrar a las demás personas, que es lo que Dios nos está pidiendo. En este segundo tema, yo me voy a enfocar en eso, en cómo nosotros podemos honrar a las personas. No solamente apreciar a las personas, nosotros tenemos que darle un alto valor a las personas. Valorar significa eso, darle un alto valor, tener a las personas en alta estima y que ellas tienen que ser o deben de ser personas especiales para nosotros. ¿A quién vamos a honrar? Vamos a honrar a todos. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:17, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esa segunda parte yo la quiero enfocar en honrar a las personas. Ya aprendimos que honrar a Dios es muy importante, que Dios, el primer lugar es para el Señor, que Dios es lo máximo para nosotros. Incluso en el primer tema, ahí yo les enseñaba algunos puntos específicos de cómo nosotros podíamos honrar a Dios, siendo obedientes, teniendo temor, y véanlo, va a estar muy edificante para su vida. Pero ahora vamos a enfocarnos honrando a las personas. ¿A quién vamos a honrar? Bueno, vamos a honrar a nuestros padres, vamos a honrar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a los empleados, a los líderes espirituales, a funcionarios de gobierno, a etcétera, etcétera. Les decía que honrar es tener en alta estima a alguien, es darle un alto valor. Este valor es muy importante y debe de ser establecido en nuestras vidas. ¿Por qué será que muchas veces se nos hace difícil honrar? Pueden haber muchas causas por las cuales nosotros no honramos. Yo voy a nombrarle unas 5 causas, pero pueden haber muchas más. Quizás porque nos ponemos a ver los errores y defectos de las personas. También porque vemos sus debilidades. Porque quizás en la familia este valor de la honra no lo hemos aplicado ni entre padres a hijos, ni hijos a padres, ni esposos, ni entre esposos. Entonces ese valor no está establecido en nuestra familia. Por lo tanto, nosotros afuera pues tampoco lo hacemos con las demás personas. O porque muchas veces estamos esperando perfección de la gente. Y muchas veces también porque decimos que las personas no merecen ser honradas. Pero yo te quiero decir algo. Dios nos dice que honremos y lo tenemos que hacer en obediencia y lo debemos de hacer. No nos dice que lo hagamos si la persona se lo merece o no se lo merece. Cuando nosotros hacemos obediencia a la palabra del Señor, Dios nos va a honrar porque estamos obedeciéndolo. Jesús fue nuestro ejemplo. Siempre Él va a ser el ejemplo para nosotros en todo. Porque si Él lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Y si para Jesús no fue difícil, pues nosotros tenemos también que decirle, Señor, pues también para mí no debe de ser, porque tú ya nos pusiste el ejemplo que sí se puede honrar a las personas. Jesús honró a sus discípulos lavándoles los pies. En San Juan capítulo 13, versículo 5 dice, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¡Qué tremendo! ¿Cómo Jesús honró a los discípulos? Bueno, Él les enseñó que para Él sus discípulos eran de alta estima, que Él los valoraba como algo especial para Él, que eran las personas
que estaban llevando, pregonando el evangelio, y Jesús con mucho amor y con alta estima para ellos hizo un acto. ¿Y fue el acto de qué? De agarrarlos y lavarle los pies a los discípulos. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos a ser honrados por el maestro? Yo creo que tremendamente y maravillosamente bien. ¿Por qué? Porque el honrar lleva una acción y una demostración. Si yo digo que honro a mis padres, yo tengo que honrarlos a ellos haciendo cosas que yo sé que a mis padres les van a agradar y que ellos se van a sentir honrados por mis actos. ¿Como qué cosas podrían ser? Bueno, obedecerles. Quizás es haciendo algo para ellos en el aspecto de llevarlos a pasear. Quizás será ayudarles en la economía. Algo que mis padres se sientan que yo los estoy honrando y que para mí están siendo de alto valor. Qué triste es hoy en día saber que muchos hijos están peleados con sus padres, los padres peleados con los hijos. Hay rencores, hay odios, porque no hay una honra hacia los padres. Y tal vez, quizás de los padres hacia los hijos también. Porque también tenemos que aprender y entender que si nosotros queremos ser honrados, también tenemos que honrar. Y esos principios solamente Dios nos los puede enseñar. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando no conocíamos a Jesús, esos valores estaban perdidos en nuestra vida. Pero ahora que venimos a Cristo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, esos valores nuevamente tienen que ser recuperados hacia nuestra vida para que esos valores nos den a nosotros características y cualidades de verdaderos hijos de Dios. Ahora, cuando nosotros honramos, la honra va agarrada de la mano con el respeto. Hoy en día se ha perdido mucho el respeto. ¿Hacia quién? Hacia las autoridades, hacia los matrimonios no se respetan, la gente le falta el respeto al presidente, gente peleándose con la autoridad. Es algo tremendo porque ya no hay ni honra y mucho menos hay respeto. Si nosotros aprendemos a honrar a las personas, a tenerlas en autoestima, por ende las vamos también a respetar y vamos a darles un alto valor. Debemos de honrar a las personas tratándolas con respeto y dignidad. Todas las personas son dignas de que puedan ser respetadas y honradas, conforme la palabra de Dios. Nosotros podemos tener muchas excusas y decir lo que les decía anteriormente: ¿por qué no honramos a la gente? ¿Por qué no nos sometemos? ¿Por qué no respetamos? Pero eso no es válido delante de Dios, porque delante de Dios va a ser válido lo que Él nos pide que hagamos. Y gracias a Dios porque Cristo está en nuestro corazón y para nosotros es más fácil el poder decirle al Señor: Señor, establece, ayúdame a establecer ese valor en mi vida, Señor. Señor, perdóname porque yo le falto respeto a mi esposo. Señor, perdóname porque yo le falto respeto a mis hijos. Perdóname, Señor, porque yo no respeto a mi jefe. Perdóname, Señor, porque yo no respeto a los empleados. Perdóname, Señor, porque las autoridades me dan alguna indicación y yo les digo cualquier cosa. Es que si ese valor no está establecido en nuestra vida, por eso el mundo está como está, porque hoy en día a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Pero gracias a Dios por su palabra, porque todo lo que son valores, todo lo que es buscar que la persona sea cada día mejor, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Nosotros, dice la palabra del Señor, que tenemos ya la naturaleza de Jesús. La palabra de Dios dice que Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, nosotros podemos hacer todo lo que Dios nos pide que hagamos para ser cada día mejores personas e ir poco a poco pareciéndonos al Señor. El Señor es maravilloso porque Dios nos dio un ejemplo de respeto. Hay un pasaje en la Biblia que nos habla de que Jesús honró al Padre y también Jesús fue honrado por el Padre. Qué maravilloso cuando Jesús estaba siendo bautizado y llegó el Padre y dice: ese es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Se imaginan ustedes qué honrado se sintió el Señor cuando su papá habló así de él? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a honrar
para que nos honren también. Ahora hay beneficios para cuando nosotros honramos. Número uno, cuando nosotros honramos, la honra nos abre muchas puertas de bendición. Cuando somos personas que honramos, tendremos grandes bendiciones de parte de Dios. Seremos sorprendidos con gente que va a estar a nuestro favor, gente que va a estar dispuesta a ayudarnos, gente que va a estar al tanto de nuestra vida. Pero también, si nosotros no honramos, las puertas serán cerradas. Hoy en día hay mucha gente que tiene puertas cerradas porque quizás una de las causas puede ser esa, que no ha aprendido o no ha sabido honrar a las personas. Por lo tanto, una persona que no honra es una persona que tiene las puertas cerradas. Nadie la quiere, nadie quiere tratar con él, es mal visto y tiene muchos problemas. Pero Dios nos pide en este día que aprendamos a honrar. Ahora, si nosotros honramos, les decía yo, también seremos honrados. Qué maravilloso, porque dice el Señor que Dios honra a los que le honran a Él. Así que si nosotros honramos, por ende, también cosecharemos la honra. Recuerde que hay una ley que dice que vamos a cosechar lo que nosotros sembramos. Ahora la honra trae honor a nuestra vida. Yo les quiero dar un ejemplo de unos padres que fueron unos padres muy pobres, muy sencillos, pero ellos querían que su hijo estudiara, que su hijo sacara una profesión, que su hijo fuera un hombre exitoso. Y ellos con muchos esfuerzos, trabajando los dos, lograron que su hijo llegara a la universidad. Y su hijo, ¿qué fue lo que hizo? Enseñarle a sus padres que él había sacado ya su título. Le dijo: padre, aquí está mi título. Él los honró a ellos, les dio de alguna manera, los padres se sintieron honorables por lo que su hijo hizo. ¿Por qué? Porque su hijo respondió a la honra que le estaban dando sus padres a él, al llevarlo a ser un hombre exitoso. Y aunque los padres con su sencillez y con su humildad tuvieron que sacrificarse por su hijo, pero su hijo al final les demostró a sus padres el título que él había tenido, que él había sacado. Yo te quiero decir a ti en esta mañana, pidámosle a Dios que Dios nos ayude a ser personas que vivamos siempre con una actitud de honra, todos los días de nuestra vida. Una actitud de honra quiere decir que siempre estemos a la expectativa para honrar a la gente, que tengamos un corazón siempre dispuesto a honrar, un corazón siempre dispuesto a valorar a las personas. Sabemos que muchas veces sí, porque hay situaciones muy difíciles donde Dios nos pide que lo hagamos. Tenemos que hacerlo porque en la obediencia está la bendición. Quizás tú dices: no, pues yo cómo voy a honrar a tal persona si hace esto. Tú no te preocupes, tú nada más obedezca. Y obedezcamos lo que el Señor nos pide, y Dios en la obediencia está la bendición. Así que yo te quiero decir que no solamente es importante, para cerrar yo este tema, que aprendamos a honrar a Dios. Digámosle: Señor, dame un corazón con una actitud de honrar todos los días de mi vida. Y si nosotros caminamos así, si nosotros andamos de esta manera, Dios siempre va a tener para nosotros las puertas de bendición abiertas. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que en este momento, Señor, si este valor no está establecido, Señor, en nuestras vidas, por favor, Señor, ayúdanos a establecerlo, Señor. Yo sé que tenemos que aprender, Señor, a honrar. A honrar, Señor, como dijimos, a todas las personas, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido valorar a nuestros padres, si no hemos sabido valorar a nuestros hijos, si no hemos sabido valorar a nuestros pastores, si no hemos sabido valorar a nuestras autoridades. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a honrar, porque hemos aprendido, Señor, que si nosotros honramos, seremos honrados. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.